Bienvenido a Patrimonio y Tradiciones. Bienvenido a todos los que nos ven, tanto en Málaga como en Córdoba, en Sevilla, en Valencia, en Madrid y por internet, por supuesto, también en los 5 continentes. Así que vamos a aprender hoy mucho. La sensación que van a tener del programa, la que un servidor tenía al menos preparándolo, era que vamos a hablar casi de otra ciudad. Porque si les digo que vamos a hablar de un edificio que muchos de ustedes apenas conocen, y que además vamos a hablar de británico, dirán ustedes, ¿qué me está contando? ¿En Málaga? Pues efectivamente, todo ocurre en Málaga, y además con un hilo conductor que ha querido en este mes de septiembre, octubre, mezclarse, unirse, y a partir de ahí vamos a canalizarlo, que es lo que interesa, que ustedes también aprendan, disfruten y sobre todo se entretengan. Vamos a movernos un poco y sin más nos vamos a conocer a un personaje que une esas dos facetas. Ahí ven una tumba en el cementerio inglés, la del Robert Boy en concreto, en el momento de rendirle homenaje por ese motivo de la recreación histórica. Recuerden, Robert Boy, Mr. Robert Boy, aparece así en la placa del obelisco de la Plaza de la Merced y está enterrado aquí justamente en el cementerio inglés. Acompañante, compañero del general Torrijos, y recuerden ese detalle. Ahí ven ya de entrada la bandera española, la actual, y la británica. Pues le iremos desgranando a lo largo del programa porque nos vamos ahora a conocer el enclave. Lean bien el medallón que dice: socorre al diligente, niega al perezoso. Y abajo pues tienen Real Monte Pío de Socorro para viñeros y cosecheros del Obispado de Málaga, establecido en el año de 1776. Este medallón lo conocen sobradamente. Vamos a ver a qué edificio pertenece, que quizás ahí lo tienen. Justamente a la Casa del Consulado, la actual Sociedad Económica Amigos del País tiene ahí su sede. Vamos a ver la siguiente imagen y le vamos a explicar, porque el edificio en sí merece una atención muy especial. En el recuadro amarillo ven la portada. Dentro de ese recuadro hay un cuadrito rojo y está el medallón. Pero el edificio, que por fuera lo podemos ver de una forma muy peculiar y entender que el que hace esquina a la derecha de sus pantallas es una unidad, ni muchísimo menos. Se entremezclan entre ellos porque dependen en la antigüedad de los jesuitas. En el cuadro azul tenemos el salón de actos justamente en la puerta, encima de la puerta de la entrada al actual Ateneo. Y en la ventana que da a la sacristía del Santo Cristo, pues tenemos ahí un cuadrito verde arriba en la primera planta, que es la biblioteca número 3. Es decir, nunca mejor dicho por lo del Montepío, porque esto es el lío del Montepío, tendríamos que decirlo así. Pero si van por la Plaza de la Constitución y quieren entrar ahora precisamente a la Casa del Consulado, ahí tienen una oportunidad grandiosa de asistir a una exposición que les vamos a contar. Pero nos vamos a quedar con la anécdota. La anécdota no es otra que la bandera británica, y decimos británica porque confluyen ahí la escocesa del inicio con la inglesa, que ya tenía a su vez agregado Gales. A partir de ahí salió una bandera que mezcla esos colores azules y la cruz de San Jorge, que es la vertical y horizontal. La que es oblicua, esa es la de San Patricio, que representa Irlanda. Y observen también que hay curiosidades ahí como el ancho de la bandera, en este caso de San Patricio, de la cruz de San Patricio, que no es simétrica, no es una bandera simétrica, lo pueden ver perfectamente por los distintos ejes que tiene ahí escrito con las medidas oportunas. Y esto es también para que esté siempre izada con respecto al mástil, estaría a la izquierda de sus pantallas, y de esa forma el ancho es superior. Una curiosidad que van a poder ver y una curiosidad que le vamos a ir contando porque tiene mucho que ver con lo que hoy le vamos a hablar. Y como también estaba de moda aquello de Escocia, ¿verdad?, por el tema de la independencia, pues parece que se ha unido todo. José María Ruiz Povedano, presidente de la Sociedad Económica Amigos del País. Muy buena, ¿cómo estamos? Hola, buenas tardes. ¿Bien? Bien, bien. Bueno, hemos encantado de estar con vosotros. Igualmente. Y que lo hayáis sacado la casa. Y más que va a salir ahora, y más que va a salir. Británicos, es precisamente la exposición que ahora se puede ver
en la casa del consulado, en la sede de la Sociedad Económica Amigo del País. Un edificio ya de entrada, de por sí, que merece la pena ser visitado, pero la exposición está llamando poderosamente la atención. Efectivamente, yo creo que ha sido un acierto demostrar a unos pintores británicos de la época de la reina Victoria, de la época victoriana, sobre todo casi de la segunda mitad del siglo XIX, que tienen una gran influencia de lo que se llama en aquella época el romanticismo, está influenciado por toda esa estética del romanticismo, y que son, comparte y tienen en común que están enamorados de Málaga, están enamorados de Andalucía, de España, de todo lo que representa esos valores, lo románticos, de la historia, del arte, de lo exótico. Decía Gerard Brennan que el país más exótico, más oriental que hay en Europa era España. Y Gerard Brennan, que era un buen conocedor, como británico también, como inglés, de España, sin duda decía que es en la historia del 18, sobre todo los viajeros y los literatos ingleses que vinieron y recorrieron nuestra tierra, y después sobre todo también fueron casi al mismo tiempo asistidos por lo que eran los artistas y sobre todo pintores ingleses y británicos, pues enamorados por reflejar, por trasladar la imagen de esta España, de esta Andalucía. Fundamentalmente la exposición se circunscribe a lo que es el territorio sur de España, aunque represente todos los valores de lo que representa lo español, claro. La fiesta, los toros, la mendicidad, el tema del bandolero, todo lo que de alguna forma forma parte también de esa visión ciertamente romántica del pasado de nuestro país. Muchas veces podemos decir, pero eso que estamos viendo y la gente cuando va dice, es magnífica, los cuadros son unos cuadros preciosos, con una pintura y unos personajes que son retratos. Vamos viendo imágenes, vamos viendo imágenes de la misma y así nos vamos apoyando. Queda muy impresionado, pero dice, al final, así éramos. Hombre, yo creo que ni tanto ni tampoco. Yo creo que hay una imagen, ciertamente, que a ellos, por lo que le llama la atención, ellos son unos buenos observadores, tanto los viajeros ingleses, que son los que más han escrito de España y de Andalucía y de Málaga, hay que recordar desde la época de Francis Carter, han ido de alguna forma reflejándonos. La imagen que han ofrecido de nosotros muchas veces es una imagen distorsionada, claro. Pero lógicamente sí están apuntando a cómo era el ambiente, cómo eran esos, pues aquí tenemos el tema del toreo, el torero que aparece como una figura, un protagonista, no solamente en la fiesta, sino en la sociedad, cómo recoge todo lo que es... torero que están rezando por un compañero, claro, que ha sido cogido. Claro, esa liturgia que hay y que a ellos les llama mucho la atención, y es lo que ellos trasladan de este país, esas imágenes de la vida, de costumbrista, digamos, de género, de lo que es la sociedad. Pero también trasladan gran parte del patrimonio. Aquí tenemos también gran parte de lo que es ese monumentalismo que le llama mucho la atención de la época musulmana, que es pues los grandes edificios como la Alhambra de Granada, como es la Puerta de la Justicia, como es la Girarda, iglesias como pueden ser o conventos como pueden ser la de Antequera, que también recogen, en fin, es un traslado de todo. Vamos, yo creo que son como notarios que levantan fe, que dan fe de cómo era el país en aquel momento. Esta exposición está hasta el día 29 y después ya no se ve porque es de un privado. Es decir, no tenemos opción, hay una oportunidad de lujo. Sí, es cierto que es poco conocida la pintura inglesa, y además hay pocos fondos en las colecciones públicas y en los museos públicos de los pintores ingleses. Y desde luego una oportunidad por conocer también esta muestra que se hace en la Sociedad Económica, en las dos salas de la Sociedad Económica, que son además las salas decanas de todas las salas que hay en Málaga, en la ciudad y en la provincia, sí, desde principios del siglo XX. Seguro, cuando no había cultura de exposición. Sí. Hoy en día... Ahí se empezó, y la verdad que está al acceso de todos los malagueños. Es una entrada gratuita, se puede visitar, una exposición que hemos montado en colaboración con el Ayuntamiento de Málaga, que ha
que ha puesto todas las facilidades para hacer que una colección particular pueda conocerse de una coleccionista particular, pues que la haya facilitado, haya puesto a disposición del público estos fondos. Pues vamos a ver imágenes precisamente del edificio que alberga la exposición. Después tendremos opción, ahí estamos viendo concreto... Esto no es de la exposición. Esto no es de la exposición, estamos viendo el salón de actos y vamos a empezar a ver de arte a arte, ¿no? Ahí tienen los dos ojos de buey que comunican y que justo debajo está la entrada al Ateneo. Correcto. Se lo hablábamos al principio, la Correcto. Configuración curiosa del edificio por aquello de las particiones propias, ¿no? Es un gran salón de actos que, como puede observarse, tiene un espacio amplísimo, una altura de 6 metros, un salón de actos que está en una primera planta y que parece, por ese espacio, una iglesia. Nosotros siempre decimos es la iglesia laica de Málaga. Prácticamente. Era el antiguo salón de audiencia de cuando estaba también allí el Consulado Marítimo y Terrestre de Málaga. Que, como saben, se fundó en 1785 por Carlos III y de ahí esta sala de audiencia, hoy transformado en salón de actos, en un magnífico salón de actos, que lo llenamos en nuestro ciclo de conferencias, la última que ha habido sobre malagueño y malagueña de la Ilustración, y que la última conferencia, la de Manolo Olmedo, que tuvo lugar el pasado viernes. Los bancos son de propiedad, se nota. Sociedad económica. Y hay el cuadro que nos preside, que era como empezaba esta primera información que estabais dando del salón, el de Carlos III, es una réplica del cuadro que creo que es de Rafael Men, que está en el Museo del Prado. Y también, fíjense, hablaba de esa composición como de capilla laica, ¿no? Iglesia laica, incluso con yesería y heráldica. Sí, sí. Tiene una sonoridad, vamos, en la noche en blanco hubo un cuarteto que estuvo tocando allí y fue un éxito. O sea, que ahí es magnífico también para conciertos. La sociedad económica, vamos a explicar el concepto, el origen de la sociedad económica. Se habló hace cuestión de un año de un posible cierre, afortunadamente aquello la realidad es que está abierta, no se ha llegado a producir definitivamente. Con grandes sacrificios. Con grandes sacrificios, a eso me iba a referir. Sí. Aunque los sacrificios son muchos para que esto pueda seguir teniendo las puertas abiertas, ¿no? Sí. Abrir una casa como esta, que es el segundo BIC, el segundo bien de interés cultural de Málaga, después de la catedral, se creó como monumento en 1923. Es un bien, por lo tanto, que hay que conservar, que hay que preservar en sus valores arquitectónicos, hay que mantener, que cuidar. Tiene también dentro una magnífica biblioteca, una biblioteca que arranca con su fondo del siglo XVI a nuestros días. Fondo importante como este que vemos, que es un atlas náutico de Luis XV, que lo mandó a hacer a su cartógrafo Belín. Libros de muy distinta naturaleza, y la sociedad económica, de alguna forma, cuando se crea por Carlos IV, sigue lo que era toda la tradición de esas sociedades patrióticas que su padre y él fueron creando. Cerca de un centenar de sociedades económicas se abrieron en el siglo XVIII, finales del XVIII, en toda España. Subsisten muy pocas, unas 15 o 20 son las sociedades que hoy perviven. Con vida propia y actividad como la nuestra, también muy pocas, cierto que cuando te refería a las dificultades, nosotros tuvimos a mediados del año 2013 una serie de dificultades al acabarse un convenio que teníamos, que trabajamos en exclusividad con una entidad y bueno, que empezamos y tuvimos que empezar a buscar recursos de otra manera y con otras instituciones. Lo hemos hecho con el Ayuntamiento, con la Diputación, con la Junta de Andalucía, con más o menos suerte, pero bueno, es lo que nos va permitiendo un poco ahora mismo hacer este tipo de actividades y el mantenimiento de la casa.
es costoso mantener por parte de una ONG. Nosotros decimos Claro. que la Sociedad Económica es una ONG, somos pobres de solemnidad, que no tenemos grande eso, tenemos... Viviendo en una buena casa. Viviendo en una casa que hay que mantener porque es una obligación. Somos usufructuarios de esa casa, la titularidad es del Estado y de la Junta de Andalucía, pero nosotros somos usufructuarios por una real orden de la época de la reina regente, María Cristina, y de entonces llevamos ya pues cerca de 160 y tantos años ocupando la casa. Se compone de 3 bibliotecas, veíamos primero Tres salas, sí, tres la bibliotecas, tercera, sí. 3 salas. Esta es la segunda, con el cuadro al fondo de la misma, que es la alegoría de Málaga, de alguna forma el homenaje que le hace el Ayuntamiento de Málaga al monarca Carlos III, que aparece entronizado, que si ustedes observan a la derecha hay 2 personajes en pie, con una casaca roja y otra negra, son los hermanos Miguel y José de Galvez, que son, digamos, los grandes promotores y además los prohombres que trabajaron en Madrid o trabajaban en Madrid por Málaga. A ello se debe que se cree el Montepío al que te refería anteriormente, Montepío de Cosechero, que se cree el Consulado Marítimo y Terrestre de Málaga, que se cree también la Real Escuela Náutica de San Telmo, que se cree la Sociedad Económica de Amigos del País, etcétera, etcétera. Distintas iniciativas que están encaminadas pues a mejorar las condiciones de vida y de Málaga y de los malagueños. Se trataba de alguna forma apostar por la economía, apostar por el trabajo, por la formación, la cultura, y de ahí ese lema tan bonito que es el que ha utilizado el Montepío de Cosechero, de socorre, al que te refería, socorre al diligente, niega al perezoso. No hay nada más emprendedor que eso. Seguro. Ni más justo, ¿eh? Sí, ni más cierto, justo. cierto. Bueno, pues un edificio, le damos las gracias a José María Ruiz Povedano y a la Sociedad Económica por la cortesía de abrirnos el edificio y enseñárselo a todos ustedes. Un privilegio que ojalá por cuestiones económicas pudiera ser de un uso mucho más cotidiano, ¿verdad? Pero ahora mismo la situación necesita también un edificio de 2 plantas, con salas de exposiciones independientes, necesitaría de mucho personal, ¿verdad? Sí, para poder atender que no tenemos. De forma Pero adecuada. sí estamos en ello la Junta de Gobierno de la sociedad, de llegar a una visita guiada. No podemos hacerlo todos los días, pero sí claro. Podría hacerse esa jornada como una jornada de puerta abierta, pues claro. Una jornada al mes, ver de alguna forma una visita para los malagueños, porque sin duda, como ha visto el cuadro este magnífico de unas proporciones de 3 por 4 metros, es una alegoría de la Málaga del 18, ahí se recoge todo lo que era la riqueza de Málaga y se hace un canto a lo que era esta ciudad que tiene su riqueza en el comercio, en la agricultura, en la almendra, en la fruta seca, todo lo que era las pasas, lo que es los higos secos, también higos pasos. En fin, todo lo que de alguna forma forma parte de ese comercio que hace grande al puerto de Málaga, que vengan muchos mercaderes. Hay que pensar que a finales del 18, el momento hay cerca de 112 consulados de distintas naciones presentes aquí en Málaga. Quiere decir que hay un gran movimiento económico y mercantil en la ciudad. Quien quiera ayudar o pertenecer a la sociedad económica, ¿qué puede hacer? Nosotros hasta ahora tenemos lo que se llama, como en la academia, un número cerrado de socios. Es un tema que tenemos ahora mismo en el debate, va a hacer un cambio en nuestros estatutos, que tenemos que actualizar, entre otras cosas, y donde vamos a hacer una apertura, sin duda también, para que haya la posibilidad de incorporar nuevos miembros, nuevos socios a la sociedad económica. Y eso lo tenemos planteado para que la Asamblea de final de año pueda aprobarse esos estatutos y podamos ya de alguna forma iniciar de cara al 2015 pues ya esos impulsos nuevos que queremos establecer en la sociedad económica. Y si quiere ayudar sin pertenecer, lo tiene más fácil, ¿no? Nos abrimos a los sponsors que hay, al crowdfunding ese que dice, a esa pequeña financiación, en fin, todo lo que de alguna forma sea
crear un marco de colaboración se puede hacer por interés mutuo. Nosotros lo que necesitamos es que hay que pagar luz, agua, limpieza, seguridad y todo lo que es los sistemas de alarma y antiincendios y todo el tema este, y sin embargo queremos también que se aproveche nuestro espacio, nuestra sala de exposiciones, nuestro salón de actos, etcétera, etcétera, por todos los que de alguna forma quieran acercarse a la misma. La casa está llena de tantos detalles. Esta es la reja que es una reja magnífica de Pedro Gómez, Luis Gómez, que es el orfebre, el que hizo la reja de la catedral. De la catedral. Sí. Y unos años más tarde, 10 años más tarde, hace esta, que es una reja artística impresionante, con esos dos leones ahí medio rampantes que acompañan al escudo real, el escudo de los Borbones, que es lo que recoge de alguna forma esa verja que está en la entrada al patio de la casa. Ha dicho bien José María, medio rampante, porque en realidad esos leones prácticamente están posando, están en una actitud... Acompañando, el león siempre es el símbolo de la fuerza, del poder, en este caso de la casa borbónica, ¿no? Que es el escudo que está... Y ahí ven esa placa que da fe de la restauración que hubo en su momento. Que se hizo hace como unos... ya va para 8 años. 8 años, ¿no? 2006. 8 años, sí, efectivamente. Fue una obra que acometió la Junta de Andalucía por un especial cariño y empeño que tuvo Magdalena Álvarez en ella. Otra de las curiosidades, todos esos balcones que ven, repartidos de primera a tercera planta, no tienen acceso desde la sociedad económica. No, porque esta es una explicación muy rápida. Es como si hubiera dos casas en una. La casa del consulado es todo, lo que se llama la casa del consulado, la económica, sí. Es todo. Arquitectónicamente se compone de dos edificios, lo que es el edificio del 17, que está en la parte más interior, y lo que es el edificio de finales del 18, con la fachada esta espléndida, además magnífica fachada que hace José Martín de Aldehuela, que es el arquitecto, digamos, de moda en aquel momento, el gran autor de la mayoría de los proyectos de casa y palacios que se hacen, como donde está la Cámara de Comercio, que es del Palacio de Villalcázar, o que hace también la propia obra de ingeniería del acueducto de San Telmo, en fin. Pues esta casa, la fachada, lo que se llama la casa balcón, es obra de Martín de Aldehuela. Pues detalles que tienen ahí, y seguro que esa curiosidad le va a hacer pararse delante de la casa del consulado, de la sociedad económica, y empezar a mirar de otra forma, ¿verdad? Con mucho más cariño, y sobre todo, fíjense también en esas pinturas decorativas que ornan también las fachadas. Sí, están los agraciados que hay, sí. Y está bien eso de que la miren hoy, porque antes estaba hecha la casa para mirar hacia afuera, hacia afuera. Sí, por ahora, eso el balcón corrido. Sí, efectivamente era cuando había todos los espectáculos, la Semana Santa, las corridas de toros que había en la propia plaza de la Constitución, de lo que hoy es la Plaza de la Constitución, bueno, pues las procesiones cívicas que salen de allí, porque no hay que olvidar que el Ayuntamiento de Málaga estuvo desde el siglo XVI hasta lo que ha sido comienzos del siglo XX, ha estado en la Plaza de la Constitución, en todo lo que es calle Especiería, todo lo que ocupa calle Especiería hasta calle Compañía, efectivamente. Todo ese frente que hoy están las palmeras, correcto. Es lo que ocupaba el Ayuntamiento de Málaga, era la fachada. No sé si, ya creo que no es publicidad, donde estaba la Costa Azul, para entender. Correcto, correcto. Bueno, los malagueños lo ven así mejor. Pues vamos sobre todo a hablar ahora con la comisaria de la exposición, que no está aquí por cuestiones de agenda, porque está en Madrid, pero ella va a hacer un hueco con nosotros. Lourdes Jiménez, muy buena. Hola, buenas tardes. Muy buenas, ¿cómo estamos? ¿Bien, no? Bien, con un día ajetreado, pero bien. Bueno, estábamos con José María, que te está escuchando igualmente, hemos visto imágenes de la exposición, vamos a empezar a verla nuevamente, aprovechando que tú estás al otro lado de la línea telefónica. Las claves de esta exposición, hablamos que es una joya, porque es una colección privada que podemos ver y que tenemos abierta de forma gratuita. Ojalá se pudiera perpetuar en el tiempo, ¿no? Sí, efectivamente, es una colección que la verdad es la primera vez que se ve en Málaga, ya se vio hace unos años en Marbella, casi la totalidad al completo. En realidad son unas 75 obras, tanto de pintura como acuarela. Y de hecho, bueno, pues la propietaria, que es la coleccionista Aurora Marín, tiene, bueno, raíces malagueñas y mucha vinculación con Andalucía, sobre todo con Antequera,
y le hacía especial ilusión poderlo presentar en Málaga, y sobre todo como lo ha hecho de una forma desinteresada y totalmente gratuita, a trabajarla con el ayuntamiento y bueno, y exponerlo en la magnífica sede de la Sociedad Económica, que eso sí que también es un lujo, el marco donde de hecho ahora mismo está expuesta esa pequeña selección de 26 obras. Sí. Pues vemos detalles ahí como el del toreo. Quizás las obras relacionadas con el mundo del toro todas tienen una belleza espectacular, una calidad artística más que contrastada, pero estuve observando espectadores que veían la obra del mundo del toro. Llaman muchísimo la atención. Sí, además porque es curioso que el pintor inglés es diferente, o sea, tiene una mirada totalmente diferente al mundo del toro, a lo que habitualmente es el mundo del toro en la versión del artista francés, un Manet o tantos como otros. Hay muchísimos ejemplos, pero sobre todo de toreo en la plaza, o sea, de ver la actividad del toro, esa composición majestuosa del baile entre el toro, de esa defensa también del torero, pero sin embargo el artista inglés tiene una visión mucho más anecdótica o narrativa de cuál es el antes y el después del proceso del toro, ¿no? De esa fiesta que se lleva a la plaza, pero el después. Y entonces una de las obras más impactantes, que además es totalmente maravillosa, la de la plegaria del torero, o el torero herido, se ve parte de la familia, se ve en una capilla, con ese recogimiento, con esas perspectivas maravillosas, con esa exquisitez, ¿no? Y sobre todo el detalle descriptivo y la narrativa, que es importantísima en la pintura británica de aquella época, que era lo que más se vendía y era lo que más gustaba también tanto al coleccionista burgués como a llevarlo a las temáticas de las exposiciones oficiales, ¿no? Que era también otro punto de salida para exponer esta obra. Esa o aquella anecdótica, que también tiene unas dimensiones bastante considerables, la de James Williams, esa corrida, ese momento, ¿no?, de festivo, de después de la corrida. Lo estamos viendo en pantalla. Exacto, el torero fuera de la Plaza de Toros de Granada, en concreto, y ese momento festivo, bueno, pues incluso de la familia, puede ser del torero, los allegados de la cuadrilla, con ese niño toreando con la capa en un toro pequeñito de juguete, la madre que lo mira, el vendedor no, el que ha recolectado todos esos manjares que le han ofrecido, ¿no? Al torero victorioso, con esa canasta de naranjas que se escapan. Entonces siempre es la riqueza del detalle narrativo, de esa descripción que tiene tantísimos detalles que puede sacar una lectura magnífica, ¿no? Lourdes, no tenemos tiempo para más, pero la sinergia que constituye esta exposición en la propia casa del consulado es casi mágica, ¿no? Esta exposición puede estar en cualquier sitio, pero uno en la casa del consulado creo que la vive de otra forma. La vive de otra forma porque, mira, solo entrar por esa verja, como ahora comentaba José María, al patio tan luminoso, con esas maquetas resplandecientes, vivas, que casi que te comunican y te invitan a entrar en las salas, ¿no? Y sobre todo, bueno, pues esas salas que son dentro de lo que son recogidas, los cuadros son también grandes, no queríamos llevar demasiado para no abigarrar, porque ya hay mucho elemento narrativo, pero la verdad que está funcionando muy bien y estamos contentísimos. Y especialmente, bueno, el área de cultura, todo lo que lo ha hecho posible, y la coleccionista, y bueno, yo como comisaria, pues contenta, ¿no? Porque está gustando mucho y la verdad que es una felicidad llevarla a buen puerto. Y sobre todo que se disfrute, ¿no? Que ese es el gran sentido de realizar la exposición. Recordamos el horario y los días de exposición y nos despedimos, Lourdes. Sí, vale, pues mira, está hasta el 29 de octubre y el horario es de 11 de la mañana a 2 de la tarde y de 6 de la tarde a 9 de la noche. Bueno, pues todos los días, de lunes a domingo, de martes a domingo, y el lunes cerrado. Perfecto, pues muchísimas gracias, buen viaje para la vuelta y a seguir disfrutando con la exposición. Pues muchas gracias por haber llamado y saludos a todos. Buenas tardes. Estupendo, gracias. Hasta luego. Bueno, pues un éxito y además son muchos los centenares de personas diarias que pasan por allí. Sí, efectivamente están pasando en torno a unas 300, una media de 300 personas
Hay días en los que efectivamente ha venido algún crucero o dos cruceros, como algunas veces se ha podido juntar en el puerto, y la verdad es que llama mucho la atención. Estamos recibiendo esa respuesta muy satisfactoriamente. Vamos, yo creo que es el momento de la exposición, de entrar también en la casa, de conocer la casa, aunque sea en esa recepción de ese patio casi cenobial que hay, recogido, recoleto, pero que invita a conocer cómo eran las casas de Málaga en el siglo XVII. Claro que sí. Pues no tenemos tiempo para más porque el programa continúa y le vamos a seguir hablando de británico. Por eso le decía yo que más de uno dirá, ¿en qué sitio estoy? Si no han visitado la casa del consulado, ya están tardando. Conocer a la sociedad económica merece la pena, y especialmente esa exposición, quizás el pretexto para hoy acercarnos a una edificación de esas características, pero nos sorprendió tantísimo la calidad artística de la misma, que merece la pena que ustedes vayan y aprendan, y sobre todo con el propio manual que tiene en la mano de la exposición del programa, que también está muy cuidado y especialmente tratada con cariño, ¿verdad? Y con profesionalidad. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. A vosotros, por darme la oportunidad de presentar la casa y hablar de ella, vamos, que siempre es para mí una satisfacción. Y larga vida a la económica, ¿eh? Muchísimas gracias. Gracias. Nos vamos nosotros a publicidad, volvemos enseguida y le decía, y es cierto, le vamos a hablar de británicos. ¿Sabes que reciclar 40 botellas de plástico permitirían fabricar un forro polar? Recuerda que en el contenedor amarillo debes depositar solo envases de plástico, latas y bricks. Entre todos, Málaga más limpia y sostenible. Málaga funciona. Es un mensaje de Ecoembes y el Ayuntamiento de Málaga. Lo que más me gusta de Crossing Lines es cómo están relacionados todos los episodios. Yo soy dramático. Aquí ya no hay normas. Día ha informado del cese inmediato de la protección en las zonas residenciales afectadas por la delincuencia. El domingo 28. Se ha aislado el complejo urbanístico del resto de la ciudad. Brick Mansions, La Fortaleza. ¿Creen que es buena idea enviarme a ese agujero con un ex convicto como compañero? Sí. No me fugué per de putas. ¿Sabes cómo he llegado hasta aquí? Con un par de huevos. Mit der Zeit ist die Suche zu einer Sucht geworden. Nueve días para celebrar el cine. 9 películas que triunfaron en un festival que premia la originalidad. El curso de cine empieza en San Sebastián. Del 19 al 27, especial Festival de San Sebastián, en Cinemateca. Las construcciones más importantes del mundo y las grandes bestias mecánicas vistas de una manera única en la noche de ingeniería. Los jueves a partir de las 10:30, solo en Discovery Max. La mujer más peligrosa de Córcega empieza en la cárcel su última etapa. Frente a la traición y con su familia en contra, su fortaleza se hará humo. La corrupción, la lucha por el poder y la sed de venganza solo pueden tener un final. Mafiosa, última temporada. Estreno jueves 18 a las 12 de la noche en Extreme.
le hablábamos de curiosidades británicas, vamos a seguir indagando en ese aspecto, me merece la pena, y además en el mes de octubre, de septiembre ya no, que se nos va, en el mes de octubre van a tener oportunidad de recrear una escena que ocurrió en la ciudad. Pero antes le hablábamos de la curiosidad de la bandera, para que todo el mundo pueda posicionarse, vamos a ver la bandera británica cómo evoluciona, y de esa forma entenderán ustedes el porqué esa unión de la... A ver si no se lo muevo yo a los compañeros y le hago un favor, porque si no, lo voy a marear a ustedes, a los compañeros y a un servidor. Ven ahí la bandera de Inglaterra, a la izquierda, que es la Cruz de San Jorge, a la derecha tienen la de Escocia, que por eso le decía lo de muy conocida en los últimos tiempos, se unieron y dio lugar a la Unión Jack en 1606. A partir de ahí se le suma la bandera de San Patricio, que es la cruz cruzada, la cruz de San Andrés, que tienen justamente ahí con fondo blanco, y finalmente en 1801 pues conocemos la bandera británica que hoy en día sigue vigente. Bien, ¿esto por qué se lo contamos? Pues se lo contamos porque si ven este cartel, verán también a una tropa británica, en este caso, que llega a Málaga, a la batería de San Nicolás, y al fondo lo que se ve, si es Málaga, es una bandera francesa. Es curioso, ¿verdad?, la escena. Tiene su explicación también. Estamos hablando del año 1812, el desembarco británico, pero Málaga estaba tomada por las tropas napoleónicas. Y el año pasado, pues hubo ya una representación en las playas de la Malagueta, y este año tendremos ocasión de ver la segunda. Así que con estas banderas se van a mover incluso en la playa de la Malagueta el próximo día 26 de octubre a las 12:30 de la mañana. Bueno, pues están con nosotros John Valera y Alejandro, que también compañero de la Asociación Teodoro Reding. Muy buenas los dos, ¿cómo estáis? Muy buenas tardes. Bien. Buenas tardes. Yeah. Oye, contadnos esto, merece la pena, lo vamos a ir viendo ahora en imágenes, pero ya estáis prácticamente en capilla, como aquel que dice, ¿no? Exacto, preparando, y bueno, tiene mucho trabajo, mucho esfuerzo, porque esto ha salido de una forma, o sea, que ni siquiera lo planteábamos para este año, pero el origen está en que, bueno, sabíamos que pasaba por Málaga un barco de época, no iba a hacer escala en la ciudad, pero nosotros hemos convencido a este señor, al capitán del barco, para que atraque en el puerto de Málaga. Un barco del siglo XVIII, es una réplica de un barco corsario, para que participe en la recreación histórica. También. Exacto. Bueno. Con cañones, y para poder hacer el desembarco desde el mismo barco, utilizando barcas. Estamos hablando con el Club Mediterráneo para que nos proporcione esas embarcaciones de desembarco y poder desembarcar en la playa, escenificando pues parte de la acción que tuvo lugar en 1812. ¿Qué magnitud estamos hablando de barco? ¿Cuántos metros de eslora? Bueno, no sé exactamente las medidas, pero es un barco... La Grace, el armador, el capitán de origen checo, es un bergantín de 2 palos con, creo que eran 9 o 10 cañones por banda. Sí. Así que... Bueno, pues sí, es un privilegio. Una eslora amplia. Sí, importante. Bueno, vamos a ver imágenes que tenemos preparadas de la recreación histórica del año pasado. Y nos van a ir contando sobre ella lo que vamos viendo. La playa de la Malagueta, aunque no lo crean, vivió esa escena, ¿verdad? El año pasado, que fue un acto que incorporamos a lo que era el homenaje anual a Reding, que hacemos todos los, entre mayo y junio, todos los años, en la Plaza de la Constitución. Y bueno, decidimos, ya habíamos conmemorado con anterioridad en el Bicentenario lo que es el propio hecho, y editamos incluso un sello de correos, que bueno, la ilustración fue realizada por la misma autora del cartel, que es la diseñadora malagueña Elena Pérez, Helen, que bueno, es como hemos visto una ilustración magnífica que retrata ese momento del desembarco, que está tomada en parte de esta foto, una foto del año pasado de la primera recreación. La batería de San Nicolás estaba donde está el Club Mediterráneo. Exactamente. El año pasado se colocó incluso una placa, nosotros participamos en esa colocación, que recuerda que ahí estuvo la batería de San Nicolás. Málaga ha sido fenicia, ha sido romana, pero durante unas horas una parte de Málaga, muy pequeña, la batería de San Nicolás, fue británica. O sea que eso es un detalle, una anécdota, ¿no? Porque en 1812, como bien has dicho, Málaga se encontraba todavía en manos de las tropas napoleónicas, y el puerto de Málaga pues lo convirtieron en base corsaria. ¿Qué pasó? Los buques corsarios atacaban a los mercantes británicos y los británicos decidieron intervenir. El 26 de abril de 1812, un buque cerraba la entrada al puerto de Málaga,
y por lo tanto la salida de esos barcos corsarios, y el día 29 de abril 2 corbetas, un bergantín y una lancha cañonera se encontraron enfrente de Málaga. Esto para el gobernador francés de la época, el general Maransen, pues debió, o sea, yo no sé lo que le debió recorrer el cuerpo cuando, bueno, ante los recientes descalabros, porque en enero había recibido a los supervivientes del sitio de Tarifa, en febrero había perdido él propiamente en el mismo campo de batalla, la batalla de Cártama, y luego el general Ballesteros había entrado en el mismo mes de abril en Málaga, casi hasta el castillo de Gibraltar, donde él se había refugiado con sus tropas, y bueno, ese día el general Ballesteros no tomó Málaga de milagro. Y justo se encuentra el 29 de abril con esa estampa en el frente del puerto, pues fue algo pues, que para él debía ser impresionante, ¿no? Y horrible al mismo tiempo, ¿no? Porque se temía lo peor. Y el día 29 de abril, como digo, por la noche, es cuando los británicos ejecutan su plan, que no era otro que inutilizar las defensas costeras para introducirse en el puerto de Málaga y atacar a los navíos corsarios que tanto daño les estaban haciendo. Esto más o menos a medianoche, 2 destacamentos del barco principal, del navío Hyacinth, desembarcan, uno en la playa de La Caleta, toman la batería de San Nicolás, otro en el Muelle Nuevo, toma una segunda batería y consiguen que, o sea, tras una señal, consiguen que los barcos británicos se introduzcan en el puerto de Málaga, ataquen a los barcos corsarios franceses, tomen 2 de ellos y un mercante francés también, y al final, bueno, pues el final del episodio es que tienen que salir del puerto cuanto antes porque el viento ha dejado de soplar, la luna está clara y ante la recomposición de las fuerzas francesas, porque la infantería de línea napoleónica que estaba refugiada en la Alameda, muerta de miedo, vuelve otra vez, toma la batería de San Nicolás y empiezan, bueno, el cañoneo desde Gibraltar es constante y tienen que salir del puerto. Y es así como, digamos, termina el episodio que nosotros pretendemos recrear en parte lo que sería el desembarco británico y la toma de la batería de San Nicolás. La operación fue un éxito, podemos decir, ¿no? Sí, exactamente. O sea que no era conquistar la ciudad. No. Era realizar esa incursión. Claro, eso contribuiría a lo que sería la campaña de liberación de Málaga, ¿no? Pero en sí el objetivo de ellos era inutilizar esos barcos corsarios. Claro. Yo no iba a decir, verdad, la historia está para estudiarla en profundidad, que al final los ingleses nos iban a echar una mano, ¿verdad? Sí, exactamente. ¿Quién lo diría años antes, ¿no? Eso es. Cuando hablamos, Alejandro, de toda esta actividad, llama poderosamente la atención el emplazamiento, ¿verdad? El que se haya producido en un momento dado en la playa, el que se vaya a producir. ¿Cómo vivís esto los componentes de la asociación? Hombre, me alegra que me pregunte eso porque uno de los propósitos principales, creo, de nosotros, nuestra asociación, nuestra recreación histórica es bueno, acercar a la gente a la historia de una forma mucho más directa a través de las sensaciones, en fin, por ejemplo, hoy día que lo bélico atrae mucho, que todos los días vemos películas bélicas y ve un soldado hoy día que parece lleva una cantidad de equipo, cuando la gente ve lo que llevaban los soldados de la época, lo horriblemente simple que era la guerra, pues yo creo que eso queda mucho, digamos, en la memoria colectiva de una ciudad, más que una serie de datos históricos que en la sociedad de hoy día, pues bueno, se puede lograr fácilmente. Claro, y el vivirlo en su playa, ¿no? En la playa que por después supuesto, vaya, para nosotros como recreadores, pues una experiencia, te puedes imaginar, prácticamente un viaje en el tiempo y un privilegio. Bueno, el emplazamiento justo de la recreación, ¿cuál va a ser? La playa de la Malagueta, junto a la Farola, ahí frente al Club Mediterráneo. Justamente ahí, ¿no? Que fue, digamos, el escenario principal de lo que fue, bueno, el episodio del desembarco de uno de los destacamentos y la toma de la batería. O sea que si nos ponemos en el actual Paseo de Levante, el antiguo Morro, ¿no? Ahí, perfecto para ver. Exacto, es el mejor sitio para ver la recreación. ¿Y dónde vamos a tener el barco de 10 cañones por banda? Bueno, el barco, si todo va bien, y ahora explico por qué, si todo va bien, atracará en el puerto y, bueno, es que claro, todo parte de que hemos hecho también un grupo, una página de crowdfunding,
Sí. Porque claro, todo esto no tiene ninguna ayuda. Pues venga, rápido, porque nos están diciendo Dios. ¿Eso qué quiere decir? La página de crowdfunding. Crowdfunding, vamos a explicárselo rápidamente a todos. Ayuda entre todos. Es una página para realizar pues pequeñas donaciones, pequeñas aportaciones, pero que no son solo donativos, sino que a cambio pues te llevas algo. Claro. Nosotros hemos establecido una serie de recompensas y desde los 3 euros hasta pues lo que quieras dar, el más generoso, pues te puedes llevar pues desde una postal con la ilustración hasta una travesía con en el barco de la época por la bahía de Málaga durante 2 horas. Eso por 20 euros. O sea, lo que tratamos es financiar lo que sería la recreación como a nosotros nos gustaría recrearla a través de este método, ¿no? Pues no digan que no están luchando por la cultura, ¿eh? Acuérdense, el día 26 de octubre a las 12:30 de la mañana en la playa de la Malagueta, ¿eh? Muchas gracias por la asistencia, que sea todo un éxito y que el crowdfunding triunfe también, ¿eh? Que sería buenísimo. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues no me dirán, es que es la ciudad de Málaga. No estamos hablando de ninguna colonia británica, ni siquiera del propio Londres, ¿verdad? Todo esto se produce en Málaga y lo bueno es que ustedes lo disfruten así, lo vivan así y conozcan esa parte de la historia local. Nosotros nos marchamos el próximo lunes a las 7:30 en Patrimonio y Tradición. Hasta la próxima.